chicos, un saludo muy especial de parte del profesor José Marín, quien me tiene presente. Espero que estén pasando este tiempo en casa, en familia, de la mejor manera, estudiando y preparándose para el retorno a clases. Esperamos sea muy pronto, pero por tal motivo, cuidándose bastante, acatando las normas, chicos, y recordando que en este tiempo de crisis, este tiempo que es un tiempo de reinvención, tiempo que no había vivido la humanidad, hay que proyectar hacia el futuro nuestros propósitos. Entonces, hemos visto que para esta sociedad es fundamental el desarrollo y la preparación de médicos, científicos, profesionales de la salud, agricultores, profesores y demás personas que contribuyen con su labor a una sociedad mejor. Entonces, deseándoles lo mejor y aquí encontrándonos para mirar esta segunda parte del módulo que nos corresponde, que es estadística. Ya hemos visto en la primera parte todo lo que tiene que ver con la geometría, la congruencia entre figuras, los criterios de congruencia entre triángulos, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 ángulo, ángulo, ángulo. Bueno, los 4 criterios de congruencia, y recordando que, por ejemplo, 2 figuras son congruentes si la una es el resultado de una isometría aplicada en la otra. Por ejemplo, una traslación, una rotación, listo. Bueno, entonces recordar también que en los periodos siempre se va a trabajar de esta manera, primero una parte en geometría y luego una parte en estadística, entonces para que vayamos contextualizando. Les he dejado una investigación, es decir, una tarea de consulta donde ustedes iban a introducir, investigando ustedes, apoyando y también como llamando a ese lado investigativo que tanto se necesita. Entonces voy a acompañarles la siguiente actividad con este video tutorial, con este video de explicación. Ustedes tienen en el taller 2 partes. La primera parte que está relacionada con lo que son variables cualitativas y cuantitativas, y la explicación, digamos, de lo que es un pensamiento aleatorio. Esa explicación se ha desarrollado en videos para los estudiantes de grado sexto, puesto que ellos también van a introducir, pero ellos solamente hacia esta parte, hacia lo que son variables cualitativas, cuantitativas, y ustedes pues van a complementar su estudio con esta parte de medidas de tendencia central. Entonces, la primera parte del taller la pueden encontrar en los videos que igual les voy a anexar, y esta es la partecita que ya les corresponde a ustedes. Muy bien. Entonces vamos a mirar qué son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son rasgos característicos de la muestra estudiada, es decir, permiten resumir los datos en un solo valor. Entonces son medidas que nos van a permitir recoger en un grupo una muestra de datos, ¿cierto? Nos van a permitir recoger características o conclusiones de ese grupo de datos. ¿Listo? Representaciones. Y entre los indicadores o medidas más usuales se encuentra la media aritmética o el promedio, la mediana y la moda. Estoy casi que seguro que alguno ha de haber escuchado estas palabras, al menos la ha de haber oído por allí: media aritmética o promedio, mediana y moda. Esta palabra de moda muy relacionada con el aspecto cultural, hacia lo que más se usa y más se repite. Y esta palabra nace de esta ciencia, de esta área de estudio que se llama la estadística. Y tiene mucho que ver con eso. Vamos a partir de esa imagen. ¿Listo? Entonces, explicarles que es una muestra estudiada. Entonces, la estadística, chicos, importante, fundamental, y que nunca se nos olvide. La estadística no son números. La estadística funciona por medio de números y utiliza los números para poder hacer sus investigaciones, sus relaciones, por la estadística no son números. Entonces quiero hacer la siguiente aclaración. La estadística no es que se presente esta serie de números. La estadística no es que yo diga que, por ejemplo, en este caso la moda es 0. La estadística es que con esta moda, sabiendo que esta moda es 0, yo pueda realizar una interpretación. Y esto es muy importante porque la estadística se diferencia de la matemática principalmente en eso. Para la estadística es mucho más importante lo que hay que decir con respecto a esos datos que el dato como tal. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar.
con el primero de las medidas de tendencia central, el cual es la media o promedio. Aquí está definido de una manera un poco formal, pero no se preocupen, ya se los traduzco al español. Entonces dice que da un conjunto de datos, ¿listo? Un conjunto de datos, una muestra que yo he recogido, por ejemplo, en grado octavo he recogido tantos estudiantes. Entonces, y esos datos están representados de forma cuantitativa. Por ejemplo, en las medidas de tendencia central, la moda puede estar expresada de manera cualitativa o cuantitativa. Pero lo que es la mediana y la media aritmética o promedio van a tener una dificultad a la hora de traducirse si no tenemos esta variable convertida a una medida o un número o escala. ¿Listo? Entonces, bueno, la media o promedio es el valor, es un dato representativo de la muestra, o sea, aquel que se parece más a los demás datos. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración muy importante. La media o promedio no es el dato central, o puede estar en la mitad o como dato central, pero no es el dato central. Entonces quiero que hagamos como la siguiente imagen. Imagínese usted que tiene aquí muchos datos. Entonces vamos a colocar un conjunto acá de datos, ¿vale? Vamos a dibujar un circulito aquí donde hay un conjunto de elementos. Muy bien, entonces vamos a insertar acá un circulito. Muy bien. Hay un conjunto de elementos. Ok. Vamos a ver qué pasó con este circulito aquí. Este circulito acá. Muy bien. Circulito. Hay un conjunto de elementos dentro de ese circulito. Vamos a colocarlo acá. Conjunto de elementos. Puede ser un conjunto de elementos. Puede ser uno. Puede ser... no sé. Podemos colocar... es más, podemos no necesariamente colocar números, sino objetos. Vamos a colocar estrellitas. Hay estrellitas. Una estrellita. Vamos a colocar varias estrellitas. Muchas estrellitas. Listo. Listo. ¿Qué va a representar el promedio? Quiero que, por favor, nos fijemos en esto. Si acá tenemos un conjunto de elementos, estrellitas y flechitas, ¿listo? ¿Sí? ¿Qué es el promedio? Entonces el promedio va a ser el valor al que más se acerca la mayoría de los datos. No es el valor que representa, no es el valor, digámoslo así, que toman todos los datos explícitamente, sino el valor al que más se acerca. Entonces el promedio lo solemos utilizar mucho en el estudio, en campo académico, porque por ejemplo usted le dicen, el promedio de este estudiante es de 4.5, o sea que es excelente. Pero ¿qué está diciendo el promedio? Lo que me está diciendo el promedio es que de todas las notas que el estudiante tiene, entonces el promedio para este caso, de todas las notas que el estudiante tiene, 4.5 es la nota a la que más se acercan todas las demás notas. Es decir, el estudiante tiene un desempeño, un promedio general en sus materias, bueno, promedio excelente. ¿Listo? Entonces, el promedio lo que me va a representar es el dato al que se acercan todos los valores. ¿Listo? Importante allí. Entonces, miren, el promedio tiene que cumplir la siguiente regla. El promedio tiene que estar siempre entre el dato menor y el dato mayor. No puede existir que el promedio, no puede pasar que un promedio se encuentre por encima del dato mayor o por debajo del dato menor. Si se encuentra por fuera
de estos dos límites, entonces ya no es promedio, ya no puede representar los datos. Entonces pongo un ejemplo aquí más adelante. Bueno, pongamos un ejemplo aquí a manera rápida. Si yo tengo que estoy tomando, por ejemplo, la estatura de los estudiantes de grado octavo, no tendría sentido, sería un dato atípico, que un estudiante mida 50 centímetros estando en grado octavo. No tendría sentido. ¿Listo? Si yo tomo la muestra y encuentro que el dato menor de los datos es 1,40, entonces no puede pasar que el promedio me dé 50 centímetros, porque 50 centímetros va a ser mucho menor que 1,40 m, porque 1,40 m es a 140 centímetros, entonces siempre el promedio tiene que estar entre el dato menor y el dato mayor. Ojo, no es el dato de la mitad, ¿listo? Sino aquel que se aglomera la mayoría de los datos. Muy bien. Luego tenemos la mediana, que es el valor que en un conjunto de elementos, un grupo de elementos que yo recogí, ¿listo? Recoge el 50% de los datos. Este sí es el valor de toda la mitad. El valor que está, cuando ordenamos los datos de menor a mayor, en toda la mitad. Entonces miremos aquí dos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo como formal. Yo tengo datos, un conjunto A, y entonces tengo un elemento A1, A2, A3, A4, hasta N. Entonces, ¿cuál es la mediana? Pues el de toda la mitad de N. La mediana es el dato tal que está en la mitad y de ese dato hacia la izquierda hay la misma cantidad de elementos que de ese dato hacia la derecha, porque es el dato de la mitad, coge todos los datos hasta la mitad. Entonces, un ejemplo chévere, por ejemplo, más entendible sería el siguiente. En un salón se encuentran estas edades 14, 15, 16. La mediana de este grupo de datos será el número 15, claro, 14, 15 y 16. ¿Cuál es el dato de la mitad? Entonces, como esta muestra es impar, en una muestra impar el dato de la mitad, esa es la mediana, ¿listo? Cuando la muestra es par, entonces lo que hacemos es tomar los dos datos. Por ejemplo, si esto no fuera así, sino que tuviera un dato de más, 17. Entonces ya la mediana no sería esa, sino que será la suma de los dos valores centrales divididos. Entonces lo que hace uno es que, si es impar, sencillo, es este de aquí. Pero si es par, entonces sumo estos dos y divido entre 2. Eso quedaría 15 más 16 y todo esto dividido entre 2. Para este caso, ese valor sería 15.5. ¿Listo? 15.5. En este caso, si tuviéramos este valor de más, sería la mediana, el que recoge el 50% de los datos. Ojo, no es que recoja desde 1 hasta allí, sino que recordemos que mire el límite inferior, 14. ¿Cuál es el límite superior? 17. O sea que el dato menor es este y el dato mayor es este. Estamos hablando del 50% de los datos recogidos. Es decir, que este valor de aquí, la mediana, recoge el 50% de los datos desde 14 hasta allí. ¿Listo? Ojo, porque tenemos que revisar qué datos estamos tomando. Muy bien. Y por último, tenemos la moda. Digamos que ese es como el valor más sencillo, más relacionado con nosotros. Y es lo siguiente, en un conjunto A elementos, la moda es el valor o suceso con más frecuencia o repetición. No tenemos un conjunto de datos que crezcan de manera discreta, es decir, un conjunto de datos que tenga solo unas cuantas posibilidades, sino que infinitas posibilidades o infinitos datos, entonces el valor sobre el que se concentra la mayoría de los datos. En este caso, la moda y la media coincidirían, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Esto lo vamos a repasar con mucha más calma. Entonces la moda es el dato, el valor que más se repite en un conjunto de datos. Entonces miren este ejemplo. El número de novios que ha tenido 5 adolescentes de grado octavo. Carajo, vamos a ver. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 2. ¿Cuál es el valor que más se repite? 0. Entonces cuidado con lo siguiente. La interpretación del dato es que en la muestra recogida hay muchas adolescentes que aún no han tenido novio. Y esa sería la interpretación
de esta situación.